Bueno, vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón y empezar a indagar el Señor. Es un fin de semana donde muchos niños aprenden cosas que no deben aprender, cosas que son influencia, ¿no? De lo que oímos del mundo, lo que llaman el ayón, o sea, las creencias, los conceptos. Y el Señor me llevó a ponerle un título que es Crecer para regresar. Suena como confuso, ¿no? Crecer para regresar, o sea que devolvemos la película, pero no es así. Entonces, vamos al versículo clave que es Mateo 18:3. Y la palabra dice: entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra, ¿no? Que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Jesús dijo en Marcos, en Mateo, podemos ver eso. Pero verdaderamente, ¿qué es y cómo llegamos a ser ese niño? Porque fácilmente podemos decir, bueno, me voy a volver un niño otra vez, voy a hacer cosas infantiles. Y no es así. Quiero leerles todo el pasaje para que puedan entender. No lo coloqué aquí, lo voy a leer para que pongamos más atención. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí fue donde se formó la pregunta. ¿Quién es el mayor? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ya empiezan a haber condiciones. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno. Era una piedra gigantota. Y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Yo creo que muchos estaríamos mancos y andaríamos como piratas, ¿no? Mejor te estés entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego. Entonces más o menos ya entendieron lo que Jesús les dijo a los discípulos. Entonces hablamos de la niñez. La niñez es un tiempo que podemos tener buenos recuerdos cuando jugábamos. No sé quién tiene buenos recuerdos, a menos de que tú hayas sido un niño abusado, golpeado, maltratado. Pero yo creo que todos nosotros tuvimos una niñez, ¿no? Jugábamos, yo me acuerdo, jugábamos en la calle. En esa época no había ni video games. No estoy delatando mi edad, pero no había video games. Entonces jugábamos en la calle. Yo creo que era hasta más sano, ¿no? Jugábamos la pelota, jugábamos bicicleta. O sea, nos reuníamos en la calle, jugábamos a las bolitas, jugábamos muchas cosas que tenemos en nuestros países, ¿no? Los aros, no sé si jugaron aros, no sé. No era que trabajaba en un circo, no, eran aros, uno jugaba con los aritos. Entonces, pero llega un momento en que una etapa en la adolescencia donde experimentamos un tiempo difícil y hay cambios. No sé, algunos muchachos, los que están ahorita en Eagle, los que están en Lao, pueden entender que va a haber cambios en la escuela, ¿no? Hay cambios a veces cuando brincamos de un grado a otro. Estudios han demostrado que en este país es un tiempo donde los adolescentes experimentan retos y dificultades tratando de descubrir qué es lo que pasa en sus vidas. Yo traje un ejemplo aquí. Saben que yo siempre traigo algún ejemplo y hoy, no sé si ustedes conocen este elemento. Muchos de nosotros en el sexto grado, ¿no? Sixth grade, empezamos a usar esto, ¿no? Cuando empezamos de clase en clase, empezamos a caminar, ¿no? Y es algo que transforma nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la misma clase, en el mismo salón. Brincamos de un salón a otro salón. Y empecé a experimentar muchas cosas en el sexto grado. Por ejemplo, en mi caso, empezaron los bullings, empezaron a sentirme más seguro en mi casa porque había unas locuras en la escuela, había inestabilidad en la escuela, había muchachos que empezaron a usar drogas, otros empezaron a beber, otros empezaron a
a verse con las niñas a escondidas y a darse en besos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Es un tiempo desafiante donde la niñez llega a un final. Yo creo que esto en muchos de nuestra vida marcó, ¿no? Sixth grade, cuando comenzó eso. Aquí Jesús en este pasaje nos está llevando a un punto de una niñez para poder entender cómo encontrar lo que estamos buscando en nuestra vida. Mucho adolescente entra a esa etapa de la vida esperando mucho, pero no sabe nada a la misma vez. Es un doble sentido, ¿no? Es como una incertidumbre que hay en su corazón. Y esa respuesta que es algo, lo que contesta Jesús es algo específico. ¿Qué es lo que preguntan los discípulos? ¿Cómo ser el más importante en el reino? ¿Qué se necesita para ser mayor en tu reino? Y vamos a mirar el trasfondo de eso. Jesús todo lo que hizo fue bueno y lo que nos dejó como herencia en ti y en mí es bueno para el llamado o el don que ha puesto en nuestra vida. Ya desde muy pequeños Él lo puso. Y aquí Marcos nos habla de que había una conversación larga entre ellos. Vamos a mirar de dónde viene esto, porque Jesús estaba tranquilo cuando le hicieron la pregunta. Imagínate, Él caminó todo ese tiempo con ellos y de repente le dicen, Jesús, ¿cuál va a ser el mayor de nosotros? Y Jesús, ¿ustedes no han caminado conmigo? ¿No? Es algo, pero vamos a ver por qué. Cuando vamos a Marcos, en Marcos 30, los que quieran después estudiar y leer eso, aquí nos habla de que había una conversación larga entre ellos. Mientras Jesús iba por Galilea, hacia Capernaum, iban todos juntos caminando. Y él de repente, él quiso ir solo. ¿Por qué? Porque él quería tener un tiempo aparte con sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos siempre estaban atendiendo a las personas que venían, andaba multitud. Pero Jesús dijo, este momento lo quiero hacer más solemne. Yo lo quiero a solas. Y en ese camino él paró y les dijo, mira, yo voy a morir, pero no se preocupen, al tercer día yo voy a resucitar. Y sin embargo ellos siguieron caminando y siguieron hablando y Jesús quedó como que, ¿y qué pasó? Ellos siguieron hablando, pero no entendía lo que estaban hablando. Aquí en Marcos 9:33 nos habla eso. Dice, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Porque o sea, Él les dijo algo tan grande y tan importante, que tremenda revelación de Jesús. Aunque ellos tenían sus ideas de Jesús, ¿no? Que Jesús iba a derrocar al trono romano, que Jesús iba a ser el rey. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban en otro cuento. Y ahí dice, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¡Wow! Jesús, el autor y consumador, caminó con ellos, les explicó lo que iba a pasar. Ellos estaban pendientes de otra cosa. ¿No han visto un niño que van con un juguete y dicen, no, es mío, es mine, es mine? La persona le puede seguir hablando de lo más importante de la vida, pero el niño va a estar pendiente de eso. Ellos tienen esa actitud de niños. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Mira qué sabio fue Jesús. Él no se enojó, no dijo, otra vez, no. Les dijo, venga, vamos a conversar. Aquí el problema no es la pregunta, sino la ambición que alimentada por la comparación y la pretensión. Demasiada opción, ¿no? ¿Por qué? Porque esos estaban alimentados por lo que ellos querían ser. No, ellos no querían ser, por ejemplo, Pedro no quería ser el mejor Pedro, Juan no quería ser el mejor Juan, hacer el mejor pescador de hombres, sino él quería ¿qué ser? Él quería ser mejor que el otro. Porque Dios quiere eso. Él Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser excelentes, mejores en ese don que Él ha puesto, pero no para hacernos mayores que o mejores que. Y esa era la clave ahí. De ser un adulto y convertirse en un niño sugiere que haya crecido en primer lugar, ¿no? O sea, Él nos dice que tenemos que ser niños, que dejemos nuestro pecado y seamos como niños. Pero muchos de nosotros, cuando crecimos, nunca dejamos las cosas infantiles. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero ese era el problema
de Jesús que tenía con los discípulos. Eran niños en cuerpo de adultos. No sé si ustedes han encontrado gente así. Yo he visto gente adulta de 40, 50 años, 60 años, que de repente se para, le da una pataleta y se va y queda uno. ¿Ah? O sea, un niño en un cuerpo de adulto. Este es el mensaje de esta prédica. Jesús quería que fueran como niños, pero todavía no habían madurado. Yo quiero hacer aquí un ejemplo. Me encanta el ejemplo de este candado porque el candado, bueno, no traje mis anteojos, pero el candado, tú tienes que ir hacia adelante, tú vas hacia adelante y tienes que luego regresar a ser niño para luego tener la clave y poder abrir lo que Dios tiene para ti. Entonces, así pasa en nuestra vida. Las escrituras no hablan de la victoria en el reino, que habla de la victoria en el reino siendo niños, pero también nos habla que no seamos infantiles e inmaduros. Por eso Él dice, dejar de pecar y ser como niños, ser transformados. Mira lo que dice 1 Corintios, que Pablo les decía a la iglesia de Corintios. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. O sea, hay cosas que tenemos que cambiar. Y eso es lo que nos hace pecar. Nos hace actuar de maneras que no debemos. Buscamos cosas que no debemos hacer, vicios que no debemos hacer. Y vamos a verlo aquí. Aquí vemos cómo Jesús quiere que crezcamos en el sentido de que Él confió algo tan, pero tan importante. Y ellos solo pensaban en ser uno mejor que el otro. Qué lindo, ¿no? Pero eso veo que tenemos que madurar para poder crecer. Nunca dejamos de ser niños. Somos adultos con actitudes infantiles. Y para dejar esas cosas de niños debemos aprender varias cositas que hice una pequeña lista. La primera es responsabilidad. O sea, ustedes sabían que si a su hijo usted les enseña a aprender a cuidar algo, cuidar un animalito, cuidar de alguien o de algo más, va a aprender responsabilidad. Vas a enseñarle a terminar lo que comenzaste. Porque yo conozco personas hoy en día que son adultos, bien maduros, que comienzan las cosas y nunca las terminan. ¿Pero por qué? Porque nunca le enseñaron eso cuando niño. Tener palabra, cumplir lo que dice, que su sí sea sí y que su no sea no. Otra cosa que hace un niño, ¿qué hace un niño? Si está al otro lado del otro niño, ¿qué es lo que hace? ¿No? Tiene impulsos. Un niño tiene impulsos. A veces, ¿por qué este niño? A veces tenemos arriba, ¿no? Yo creo que la pastora Marilés se ha dado tal vez varias veces cuenta que los niños están jugando y de repente saca uno y ¡pum! Le pegó al otro, ¿no? Y luego tenemos ese problema que los papás, que mira que le pegó. ¿Pero por qué? Porque el niño no sabe controlar su impulso. Y hay adultos así hoy en día. Hay gente que se agarra en los parqueaderos. ¿No se han dado cuenta en la televisión que a veces muestran que se bajó el parqueadero a golpear o sacó un arma? ¿Por qué? Porque nunca aprendió a controlar su impulso. No aprendió a pensar y luego a hacer. Y eso es muy importante. Eso nos hace pecar. La persona nos hace algo y ¿qué hacemos? Actuamos inmediatamente, ofendemos, tratamos mal, lo que primero nos sale, o pegamos un grito. Otra cosa es aprender a procesar lo que nos hace explotar. Hay cosas que no nos gustan, tal vez de niños, de jóvenes, algo nos pasó y tal vez eso nos hace explotar. ¿Qué pasa cuando explotamos así? Pecamos, ¿cierto? Y pecamos bien feo. Entonces tenemos que aprender a tener esa templanza, ese dominio propio. Pablo habla de eso, ¿no? Que tenemos que tener eso en Gálatas 5, nos habla del fruto del Espíritu y habla que tenemos que tener ese dominio propio. Pero ¿cómo se adquiere? Dejando de pecar, apartándonos, como dice el versículo inicial, y siendo como niños. Otra es tener conversaciones maduras.
¿Qué pasa cuando no podemos tener conversaciones maduras? ¿Qué hace un niño? Ya un niño no, un niño más grande, un teenager. Hoy día comparten en las redes sociales. Se enojó con alguien, yo me enojé con Mauricio, entonces yo cojo a mis 800 followers, 900,000 followers de Instagram y ¿qué hago? En juicio y murmuro contra Mauricio, ¿no? Entonces esta persona no aprendió y es bíblico. Si tú tienes algo contra alguien, ¿qué haces? Tienes que ir a hablar con él y exhortarlo. Pero ¿qué hace? La persona tiene que decirle a alguien lo que le gusta, lo que no le gusta, o tal vez lo que lo confundió, confrontar eso. Porque si nunca lo vamos a hacer, vamos a tener problemas de murmuración y de juicio. También debemos aprender a responder a nuestras decepciones. El niño se puede frustrar, sí, porque tal vez no le salió algo, se le rompió el juguete. Pero nosotros como adultos, las cosas no nos salen bien. ¿Cómo debemos responder? ¿De una manera infantil? Cuando lo hacemos así, ¿qué hacemos? Pecamos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a reaccionar no como yo quiero, sino como yo debería reaccionar con otras personas de una manera amable, amorosa. Y la última es no depender en sentimientos para tomar decisiones. La persona se enojó conmigo, se enojó contigo y se fue, dio vuelta y se fue. Yo creo que es una reacción normal de mucha gente, ¿no? Como les digo, en vez de decir, mira, esto no me gustó, la verdad, mira, no me gusta eso, por favor no lo hagas otra vez. Pero ¿qué hace la persona? Reacciona de una manera, o puede reaccionar de una manera soberbia, porque una es pasiva, salir corriendo, la otra puede ser con alta voz, con grosería, con mala crianza. Entonces esta persona no aprendió a entender lo que dice la palabra y a tener una comunión con Dios y procesar eso y aprender lo que dice la palabra, ¿no? Porque si nosotros no aprendemos, vamos a seguir tomando esas decisiones basado en ¿qué? Porque yo sentí. Y a veces porque yo sentí le decimos a la gente lo que yo siento. Y a veces no lo que tú sientes, es lo que tienes aquí adentro que sacas, vomitas contra la otra persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces todo esto que hemos hablado, esto nos ayudará a crecer, nos va a ayudar a madurar, como hablamos nosotros hoy en día, a madurar como personas, a crecer. Pero a los discípulos de Jesús les dijo que debían madurar y regresar a ser niños. O sea, ellos tenían doble viaje y él lo sabía. Porque imagínense, ¿qué hizo Pedro en el Getsemaní? Le quitó la espada a uno de los guardias y ¿por qué? Que reaccionó, ¿no? ¿Qué hizo Tomás? Lo que él pensaba. No, si yo no meto la mano en el costado, yo no creo. Incredulidad. ¿Es pecado? No podemos ser parte del reino con sabiduría del mundo o con lo que llaman ayón. O sea, son pensamientos, fundamentos, cosas que están pasando día a día. No podemos ser parte de eso. Si soy mejor que, o si soy más alto que, o si tengo mejor que, o si aparento tener más que, pero el reino de Dios no es así. Tenemos que tener cuidado, enseñar a nuestros hijos con la palabra y con amor. ¿Por qué? Porque si solo le enseñamos la palabra, nuestros hijos van a volver rebeldes, porque van a querer buscar malo de afuera. Entonces el amor va de la mano con la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos para ser niños? O sea, ya hablamos, ¿qué necesitamos para devolver la película y luego madurar? Y ahora, ¿cómo regresamos a ser niños? Importante, tengo 5 puntos que voy a compartir con ustedes. El primero es la dependencia. Tenemos que aprender primeramente a depender de Dios. Juan 15:5, ¿qué dice? Ciertamente yo soy la vid y ustedes, los pámpanos, las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ustedes, producirán ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Yo creo que no escucharon todos. Porque apartados de mí, ¿qué?
O sea que sí tenemos que depender de Dios, ¿no? No de nuestras fuerzas, no de lo que nosotros creemos que podemos hacer, de nuestras habilidades y nuestras aptitudes. Nuestra identidad no es determinada por nuestra habilidad. Yo quiero que repitan eso. Nuestra identidad no está determinada por nuestra habilidad. Amén. O sea que ya tenemos el primer punto, es dependencia. Wow. Tenemos que depender de Dios 100%. Otra cosa muy importante. O sea, ya después de depender, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una identidad. Porque si no sabemos quiénes somos ni para dónde vamos, dependemos de Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Soy un jornalero o soy un hijo? Papá, mamá nos da el sentido de quiénes somos a través del amor. O sea, las primeras personas con las que podemos nosotros experimentar ese sentido de pertenencia es en casa. Es muy importante tener esa seguridad, ese bienestar. Y si no tiene esa persona su identidad basada en posesiones y logros alcanzados. No sé si sus países, en mi país, a todo el mundo le dicen doctor, aunque no son doctores, así sea un abogado, un ingeniero, y los ponen aquí porque tienen una carrera, tienen un diploma y son mayor que otras personas. Tristemente así se categorizan, pero no porque son hijos de Dios. Dios quiere que nosotros miremos a las personas por lo que son y no por lo que hacen, y son hijos de Dios. En Colosenses 3:10 nos dice: vístase con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y permanezcan más en Él. ¿Cómo lo conocemos? Hay dos maneras. Una es leyendo la palabra, y la segunda ahí dice que nos parezcamos más a Él. ¿Cómo nos parecemos más a alguien? Yo tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Teniendo relación y teniendo intimidad. Van de la mano. Es muy importante. Yo quiero que repitan esto conmigo. Necesitas desafiar tu imaginación. Dile al del lado mejor. Necesitas desafiar tu imaginación para poder superar tu limitación. Nosotros no somos los que nos limitamos. Como dicen en inglés, the sky is the limit. El cielo es el límite. Pero somos nosotros, está aquí. Somos los que nos limitamos. A veces nos aguantamos porque no sabemos quiénes somos verdaderamente en Cristo. Entonces, importante la imaginación. Los niños tienen un sentido de estar animados, de que algo va a pasar. Regresan al gozo ese que imaginan, ¿no? ¿Han visto un niño? Por ejemplo, les dicen vamos mañana o el fin de semana para Orlando. ¿Qué hace ese niño esa noche? No duerme, ¿cierto, papás? Entonces, ¿qué pasa? Tiene una imaginación, una ansiedad, está contento, está gozoso, y podemos creer todo lo que podemos hacer. Él cree que vamos para Orlando porque le dije que va a Orlando, ¿no? Y ellos están entonces tenemos que tener esa imaginación que tienen esos niños. El niño no controla, ya que su fe no es por vista. Él sabe que va a pasar. ¿Por qué? Porque va a pasar. Papá y mamá, ¿qué dijeron? Vamos para Orlando, ¿no? Entonces van para Orlando. El niño no se despierta todos los días. Ay, no, pero hoy qué tengo que hacer, hoy tengo los biles, No, el niño se levanta sabiendo que tiene un propósito y un futuro, que mañana va a ser mejor que el día anterior. Y nosotros nos levantamos renegando, peleando, quejándonos de lo que está pasando alrededor. 1 Corintios 2:9. Mira lo que nos dice Pablo. A eso se refiere las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que tiene Dios preparado para aquellos quienes aman. Gloria a Dios, porque Él nos ama y nos está dando ideas. Yo declaro en esta noche que nos va a dar ideas, nos va a dar sabiduría,
que aquellos que tienen sus negocios, el Señor les va a dar ideas nuevas. Vamos a tener ideas nuevas para conquistar vidas, para conquistar más personas para Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la imaginación. También el Señor nos da altura. Jesús le mostró con un niño que Él nos da altura. A muchos nos dio menos altura, pero a otros les dio más altura. Yo quiero invitar a Francisco un momentito. Es mejor estar agachado que pegando hacia arriba. Jesús quería decirnos, tú estás en la elevación incorrecta, de la manera que tú lo ves. Muchas veces nosotros tenemos la elevación incorrecta. Y yo quería aquí hacer un pequeño ejemplo. Mira, aquí va a estar la bebita, va a ver al papá. Mira, papi. Mira, ¿qué va a decir papi? Te amo. Te amo. ¿Ven lo que pasa con la elevación correcta? A veces queremos, gracias Francisco, gracias princesa. Estamos en la elevación incorrecta a veces. El Señor nos quiere que estemos en la elevación correcta con nuestro hermano. Si nuestro hermano está más abajo, tenemos que hacer esto y hablar con el hermano, expresarle el amor así, no desde arriba. ¿Vieron la diferencia? Cuando papi estaba al mismo nivel que hizo la niña, sintió la sensación de abrazar, porque papá estaba cerca. Y así es Dios. Dios está esperando que cada uno de nosotros lo abracemos, porque Él está, sí, Él está en los cielos, pero Él está aquí con nosotros. Y Él baja al nivel que tenga que bajar para abrazarnos, para amarnos, para limpiar nuestras heridas y levantarnos. Amén. Otra cosa importante, el quinto punto es inocencia. ¿Qué tenía la niña? Inocencia. La inocencia nos hace más parecidos a Jesús. ¿Por qué? Porque no pensamos lo malo, pensamos lo bueno, del hermano, vemos el oro que hay en el hermano, lo amamos, lo abrazamos a pesar de lo que vemos en su vida, en su corazón, tal vez en las actitudes. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a amar. Y eso va a transformar el corazón de Él. Un día, a veces va a durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero el Señor va a hacer la obra en ese hermano. Amén. Volver a tener una mentalidad limpia de la vida y verla así, diferente, es lo que hoy los teólogos llaman o llamarían santidad. O sea, apartarnos del Señor y transformar nuestro corazón. En Lucas 17, mira lo que nos dice, el 17, 1, 2. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero que la aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que a uno de estos pequeños caiga en pecado. El Señor no quiere que nosotros hagamos eso, que abracemos y que amemos a pesar de. Entonces yo tengo una pregunta y un reto para ustedes esta noche. Jesús te pregunta, ¿te amas como tú amas a tu hijo? Porque uno como padre da la vida por ellos, ¿no? ¿Tú te amas como amas a tu hijo? ¿Qué tal si tú te tratas de dañar tú mismo a través de tu pecado? Porque ahí estás hablando de tu inocencia. Yo quería invitar al ministerio de alabanza que me acompañara. Ahí les dejo eso de tarea. Todo lo que tratamos de recibir hoy, la dependencia, la imaginación, la altura, la inocencia, no podemos recibirla, ya que cuando el pecado nos ala, nos hará envejecer prematuramente. Nosotros nunca fuimos diseñados para estar tan ocupados, falta de perdón, envidia, codicia, ser mandones
y tener un corazón tan dañado a veces. El pecado que nos ata hoy en día nos envejece y nos empuja lejos, pero lejos de donde Dios nos quiere llevar hoy. Él puede trabajar de una manera increíble en tu vida hoy. Entonces la palabra dice que mejor te corte la mano. Entiendo que nos quiere decir que te ames tú mismo. Quita lo que no sirve de ti hoy. Que cuando tú estés agarrado de esas cosas que te envejecen y dañan tu crecimiento espiritual, que tú seas implacable y las trates como si fuera tu hijo pequeño. Eso es manteniendo que tú seas el mejor. Esto es para que tú seas la mejor versión de ti que Dios quiere tener. Y Dios quiere que tú seas la mejor versión de Josvani, la mejor versión de Mauricio, la mejor versión de Marilei, la mejor versión de John, la mejor versión de Marian. Y Pablo, para concluir, Pablo nos habla en Gálatas. Él habla en Gálatas 5 y 6, nos habla de la obra de la carne y la obra del Espíritu, ¿no? Y habla cosas feas de la carne que nos hace, todo aquello que les dije que no nos hace madurar, eso es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Todo eso hacemos nosotros? Eso es lo que hace cuando nosotros no maduramos. Pero mira lo que hace cuando nosotros volvemos a ser niños. Eso es lo que habla Pablo a la iglesia de Gálatas. Dice que vamos a tener ese amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? Que contra tales cosas no hay ley. También nos dice en Gálatas 6, él nos habla y nos dice que el que siembra la carne, ¿qué es lo que recibe y cosecha? Corrupción. Pero si nosotros sembramos del Espíritu, cosecharemos vida eterna. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que nos levantáramos un momento. Hay muchos que tratan, como hablaba Pablo en Gálatas 5, que tratan de buscar el favor de Dios mediante la circuncisión y ritos religiosos. Un rito religioso es venir todos los sábados, venir a todo el GE, escuchar palabra, conocer de Dios, tener esa intimidad y no ser cambiados, no ser transformados, no poder amar al que está al lado. Eso es ser un religioso. Si no hay un cambio en mi vida, tenemos que revisarnos. Y ahí está la clave para abrir este candado, y es ser como niños. Y yo tenía un ejemplo para concluir, y es de, ustedes han viajado en algún avión tal vez, ¿no? Y cuando llega el avión a su destino y llegan al muelle donde van a abrir la puerta, la azafata recibe por radio, que yo lo he escuchado varias veces, le contestan los que están colocando el puente para que bajen las personas. Dice, le dice en inglés, ¿cuántas personas? How many special you have? ¿Cuántos especiales ustedes tienen? Son las personas que vienen en silla de ruedas, o a veces que envían niños, ¿no? Personas que necesitan ayuda, o handicaps que necesitan ayuda. Pero lo más interesante fue esto, que de los del muelle le dijeron a la azafata, how many specials you have? Y ella dijo, todos. Todos somos niños, todos somos importantes para Dios. Y Él quiere que nosotros esta noche podamos tomar conciencia de que tenemos que dejar esas cosas de infantiles y volver a ser niños. Yo quería orar por ustedes mientras la alabanza me acompaña. Yo quería que cerraran sus ojos un momento y pensaran tal vez de tantas cosas que hablamos hoy, que tal vez necesito trabajar, cambiar en mi vida. Tal vez ser más responsable, tal vez dejar de ese impulso que yo tengo cuando me hacen las cosas, aprender a no explotar,
aprender a tener conversaciones maduras, a saber responder de mis decepciones, a no depender de mis sentimientos. Señor Jesús, en esta noche, yo te doy gracias porque tú has hablado, tú has podido llegar a los corazones, sabiendo que esta semilla no queda aquí, Señor. Dará mucho fruto, al 60, al 80, al 100, Señor, porque sabemos que tú estás en control de nuestras vidas y tú traes lo que tu iglesia necesita, papá. Yo te pido en esta noche, Espíritu Santo de Dios, no que tú te muevas porque ya estás acá moviéndote, sino que tú empieces a sanar los corazones primeramente, a sanar los cuerpos físicamente, Padre. Yo te pido un milagro, Señor, en este momento. Y mientras suena la alabanza, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te muevas. Tú te muevas apaciblemente como lo has hecho hoy, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú estás haciendo. Yo sé que hay preguntas que quedaron en los corazones, así como tú pusiste esas preguntas en mi corazón primeramente. Gracias, Señor, yo te doy gracias por cada uno, por cada joven, por cada adulto, por cada niño, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos una etapa y esas 3 etapas tú las has tocado esta noche, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quería invitar aquí a un par de hombres, a Luisito y a Francisco. Ahí está Francisco, no lo veía. Sé que vamos a tomar la Santa Cena esta noche. Vamos a seguir celebrando lo que Jesús hizo. Celebrar aquello que Él anunció a sus discípulos y ellos no lo recibieron de la manera que debían. Yo quería, antes de eso, mientras los hermanos se alistan yo quería, tal vez, no sé si alguien hay aquí que conoce al Señor por primera vez, que ha escuchado de las maravillas que hizo Jesús y sigue haciendo hoy en día, que sigue transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Y aquellos que nos acompañan en su casa, yo quería que me acompañaran en una oración. Yo quería invitarlos a recibir ese Jesús, a ese Salvador,
aquel como Él les explicó a los discípulos. Él les dijo que Él moriría, al tercer día resucitaría y estaría a la diestra de Dios Padre, y que todo aquel en Él cree tendrá vida eterna. Yo quiero que me acompañara a la iglesia mientras empiezan a repartir los alimentos. Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que a partir de hoy recibo vida eterna. Amén y amén. No sé si alguien aquí por primera vez hizo esa oración. Bueno, gloria a Dios, todos los de la casa son salvos. Tú, si estás allá en el internet escuchándonos, donde estés, vamos a seguir orando por ti, que encuentres una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde te puedan ayudar a edificar y a transformar. Yo quiero dar gracias por tu vida, que el Señor empiece a mostrar el camino correcto, ya que tú lo has recibido como Señor y Salvador. Vas a ser transformado y llenado. Amén. Luisito, ¿ya tienes ya lo abriste? Ya te abriste, toma, te abriste. Sí. Buenas noches, hermanos. ¿Quién falta por pan y vino? Ya todos tenemos. Ahí les falta, hermano. Falta allá atrás. Mientras están ahí, vamos a... Mientras están Los allí. hermanos de la alabanza nos van a acompañar. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me... Yo quiero que me acompañaran los pastores aquí un momento, mientras los hermanos van a ofrecer el vino y el pan. Pastor Marcos. Yo quería ir donde están, primeramente que
pensaran un momento en aquellas cosas que ustedes quieren entregarle al Señor, tal vez de esas actitudes que hablamos hoy, tal vez que hemos tenido con otras personas, con nuestro cónyuge, especialmente que el que más cerca tenemos, con nuestros hijos. Y pidamos perdón por eso si es necesario. Tengamos un corazón liviano para hacer este acto sublime, ¿no? Que es recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Eso tan grande, ese sacrificio tan grande. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición poder compartir el pan el día de hoy. La palabra dice en Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo doy por la vida del mundo. El Señor Jesús entregó su cuerpo para que nosotros pudiéramos recibir vida eterna. Amén. Y hoy pudiéramos celebrar esa vida en Él, ser sanos por sus heridas, ser perdonados por todas sus aflicciones. Y hoy vamos a partir el pan en memoria de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a levantar suavemente esta lamita y a tomar el pan en la mano. Gracias, Señor Jesús, porque este pan representa tu cuerpo, Señor, que fue partido por cada uno de nosotros para tener vida eterna en ti. En el nombre de Jesús lo tomamos. Amén. Amén. Hermanos, después Jesús luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártelo entre ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En ese momento a lo mejor los apóstoles no entendían lo que el Señor Jesús estaba diciendo, pero ahora nosotros entendemos lo que Él hizo en la cruz, que esa sangre, gota por gota, que pagó su vida por nosotros, por nuestros pecados, porque nosotros estábamos alejados del Padre. Muchas veces nosotros creemos que todo lo tenemos de gratis, podemos decirlo, pero no pensamos en el sacrificio que dio nuestro Señor Jesús en la cruz. Eso es un acto de amor, acto para que todo el que esté alejado de Él regrese al Padre. Y como dijo mi hermano John, como regresemos como niños hacia Él. Hermanos, podemos tomar el vino del Señor Jesús. Amén. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por el ejemplo, por la enseñanza, Señor. Gracias porque aprendemos, Señor, que para ser los mayores tenemos que ser los más pequeñitos, Señor. Que para poder ser mayores tenemos que servir a nuestros hermanos. Que para poder tener vida tenemos que morir primero. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, primero a dar, primero a recibir, primero a dar y después a recibir, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que tu reino, Señor, es totalmente contrario a lo que el mundo nos enseña, Señor. Gracias, Padre, porque tú exaltas al que es humilde, Señor. Gracias te damos por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque nos diste vida eterna, Señor. Gracias porque tú recibiste el castigo que estaba destinado para nosotros, Señor. Y este momento, Señor, es un momento de celebración, es un momento de alegría, es un momento de júbilo, porque Jesús, sí, Él murió, pero hoy Él está vivo, porque Él resucitó. Y a ti alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.